Muy buenas tardes, estamos otra vez con una nueva emisión de América para el Mundo, y en esta oportunidad, como se los prometí anteriormente, estamos con Fernando Salazar Arrieta. Él es especialista en logística humanitaria y está a cargo justamente del curso de logística humanitaria que se dictará próximamente en nuestra plataforma. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Angélica. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos en Holanda y él está en Colombia, por lo tanto tenemos una gran diferencia horaria. Yo estoy de noche y él está de tarde, las 2 de la tarde en Colombia, así que le agradecemos por estar aquí presente. En principio, bueno, a mí un poco antes de comenzar un poco con la temática específica de lo que es logística humanitaria, una de las cosas que me gustaría por ahí que nos comentes es cómo ha impactado la situación de la pandemia, particularmente en Colombia, ¿no? Porque ha impactado en todos los países, ha impactado en más o menos, y con algunas diferencias, ¿no? Sobre todo por la reacción de los gobiernos y las decisiones que se han tomado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, es cierto. De hecho, las diferencias han estado muy marcadas en todos los países, precisamente por la respuesta que se ha dado, esa respuesta política y qué tanto ha existido o está marcada la voluntad política de los dirigentes en nuestros países. Ahí ya hemos visto unas diferencias marcadas, aún desde nuestra propia región, la región latinoamericana. Pues, ¿y cómo lo hemos evidenciado? Lo hemos evidenciado precisamente en la forma y el manejo que se ha dado para responder, para disminuir las velocidades de contagio, para proteger más a la población vulnerable, que típicamente ha estado definida desde adultos mayores y, por supuesto, a edades muy primarias del ser humano, los niños y personas con algún registro de enfermedad preexistente, típicamente hipertensión o temas de diabetes. Diabetes. Ese ha sido como los principales. Sin embargo, las diferencias han estado muy marcadas también desde las capacidades de respuesta con las que ha contado el sistema de salud en cada uno de nuestros países. Colombia no hemos sido uno de los países ejemplo en este tema y de manera particular pues tuvimos que desarrollar capacidades muy rápido en el tiempo y también desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de asistencia médica. Por otro lado, de infraestructura. Esto nos llevó, cuando lo pasamos a nuestro tema y área de interés, que es el tema de logística, de las actividades logísticas, pues también se nos impuso una exigencia y unos retos desde el desarrollo y fortalecimiento en mayor grado de la logística hospitalaria, capacidades de atención, asignación de las UCIs, las unidades de cuidado intensivo, aplicación y manejo de los pacientes en la medida en que, de acuerdo también a su estado de gravedad o avance en este tema de contagio de la COVID-19. Entonces, eso ha impuesto, de hecho, diferencias ha marcado entre nuestros países. Bien, y bueno, vos decís que bueno, Colombia lo ha resuelto bien el tema, lo ha llevado adelante correctamente, está por lo menos también, digamos, las decisiones correctas tienen que ver un poco con el consenso de la población, ¿no? Si el consenso de la población acepta que las medidas han sido buenas o no, también eso, digamos, tiene un alto grado de impacto. Sí, sí, evidentemente. De hecho, el gobierno ha tenido que responder precisamente y está muy en el ojo y en la lupa del ojo público, de los electores, que somos el resto de la población, de alrededor de 50 millones de habitantes que somos en Colombia. Pues el gobierno y los gobiernos locales han tenido que responder y por supuesto han tenido que saber dar informes y cuentas, rendir cuentas de cómo han distribuido y ejecutado los recursos públicos para atender esta pandemia.
así es. Claro. ¿Y han tenido, en el impacto en la economía, digamos, ha sido fuerte, se han cerrado negocios, han tenido problemas en las cadenas de abastecimiento? Totalmente. Al comienzo fue un caos porque precisamente caímos en el mercado nacional, en los diferentes puntos y formas de mercado. Caímos en una situación de consumo masivo, desmedido y descontrolado, con lo cual hubo algunos productos inicialmente que se agotaron en la primera semana y que hubo un acaparamiento de esos productos. Ejemplo, muchos de los productos de aseo tradicional en los hogares, jabones, papel higiénico, El bueno, alcohol en gel. el alcohol y la gel antibacterial. Estos productos de hecho hubo escasez, se agotaron en los puntos de venta, en los canales de distribución y esto pues generó desabastecimiento en los canales de venta, principalmente generó mucha problemática con el mercado del retail, que fueron los más afectados inicialmente, para que son los mecanismos y los medios a través de los cuales podemos aprovisionar o abastecer el mercado al consumidor final en términos de actividad logística. Luego, otro inconveniente que también debimos superar y que postergó el famoso y llamado pico de la pandemia, Ajá. en la curva de crecimiento para que esta empiece a cambiar de dirección y empiece a disminuir en esas velocidades de contagio. Nosotros nos tardamos mucho más. De hecho, en este momento estamos técnicamente en el famoso pico de la pandemia. Nos tardamos más. Recién ahora están llegando al pico. Bien. Exactamente, porque el gobierno nacional tuvo una muy mala decisión y fue que en aras porque también hay que reconocer las fortalezas y las intenciones, en Ahora. aras de buscar una reactivación económica, porque el desempleo en este momento estamos del orden del 24% de desempleo, es una cifra aterradora Alta. para nuestra economía. Por supuesto, muchas empresas han cerrado, sobre todo pymes, pequeñas y medianas empresas. Han tenido que cerrar y cancelar operaciones. El sector del turismo se ha visto sumamente afectado. El sector hotelero, por supuesto, que hace parte del turismo. Te pregunto algo por curiosidad, tal vez no tengas Sí. el dato. ¿Qué peso tiene el turismo en Colombia? Es, digamos, una de las principales ingresos de la economía. ¿Está en primer lugar, segundo, tercero? No es de las principales actividades que representen ingresos para el país. Sí tiene una importancia que se ha Sí. calculado en cerca del 13-14% de los ingresos para la economía nacional. Sin embargo, no es de las principales actividades nuestras. Todavía sigue siendo un sector de alguna forma incipiente en cuanto a la explotación, considerando que por un lado, pues hay países de la región de América Latina que han sabido sacar provecho y explotar Ecuador creo que tiene como esta. principal. Ecuador puede ser, Perú es uno de estos países, conocemos que México es otro de los países que su economía no es la principal actividad económica de Perú, de México, pero sí es una de las principales actividades y todos conocemos de los ingresos tan altos que percibe la nación a partir de esta actividad derivada del turismo Claro. nacional, pero también, sobre todo, el turismo internacional, dadas las características de riqueza cultural, riquezas naturales, de la historia, etc., que muchos de nuestros países, pues también contamos con esas ventajas, pero de manera Si las estratégica. supiéramos aprovechar. Sí,
exacta, si la supiéramos aprovechar. Es que somos una mina en el buen sentido de la palabra, una mina para poder ofrecer o Una ofertar belleza natural al importante. mundo, al mundo exterior, a la región nuestra, a toda América Latina, de bellezas naturales, de recursos, de cultura tradicional, prehispánica, de desarrollo también tecnológico, porque hay unos países muy fuertes, no es lastimosamente Colombia uno de ellos, pero contamos con 3, 4 países en la región que son y han sido históricamente países donde se genera conocimiento. Entre ellos hemos tenido a Brasil, por supuesto Argentina ha sido uno de los países donde ha habido, por muchos años ha sido considerado uno de los países cuna de generación de conocimiento, con Brasil, que es el gigante latinoamericano, México, que es la segunda economía después de la de Brasil, dada también la población de este país y extensión territorial, y Chile son las principales economías de América Latina. Entonces, contamos con grandísimos recursos, pero no, estratégicamente no hemos respondido a esas ventajas. O sea, Claro. pudiéramos desarrollar unas ventajas competitivas en ese tema, pero no lo hemos sabido aprovechar, no hemos sabido hacer aprovechamiento y sobre todo ahora involucrándole estos temas de sostenibilidad y sustentabilidad tan importantes, por supuesto. Bien, Entonces, el y turismo atento, representa como el 13% 13% en general. para Colombia. Bien, atento a esto, digamos, me surge, ¿no? Y atento, digamos, a la nueva temática planteada de estudio y demás, ¿cuáles serían los retos que, digamos, se plantean a partir, digamos, de la pandemia en lo que respecta a logística humanitaria? Por supuesto. Como esta actualidad, esta realidad en la que estamos inmersos, la humanidad entera, el planeta entero, no estuvo programada. Entonces, ha cumplido con las características que precisamente lo hace, digamos que merecedor, entre comillas, de hacer parte de de ingresar al resorte de la logística humanitaria, Claro. porque es un evento que surge de manera imprevista, que no había ninguna preparación de ningún lugar del planeta, ninguna sociedad o comunidad se había preparado para ello, no se veía venir. Entonces, los impactos que ha generado y los resultados que ha venido generando, que por supuesto tienen características diferentes a las de un terremoto, inundación o un evento provocado por el hombre, o lo que acaba de pasar en Beirut, Beirut. Mm. en Beirut la semana anterior, en fin. Entonces, los resultados no son comparables con este tipo de destrucción que principalmente es material. O si hablamos de logística humanitaria en el tema de seguridad agroalimentaria, pues no está, aún no, porque sí, ya se está hablando de las brechas más profundas aún que va a derivar de esta pandemia de la COVID-19 en el tema de seguridad agroalimentaria o seguridad alimentaria de manera particular. Entonces, tiene otras características principales y que tiene que ver de manera directa a la salud humana, a la salud humana. Entonces, y por supuesto, con los resultados de cualquier evento que cubre la logística humanitaria o de la cual se ocupa este campo, pues es el hecho de pérdida de vidas humanas, que también ha sido un tema que hemos tratado a todas luces y con la mayor cantidad de concentración de esfuerzos para disminuir la pérdida de vidas humanas. Entonces, ahí es donde se han manifestado esos retos y desafíos para poder salir adelante, superar esta situación en tanto cuanto la humanidad, sea quien sea y de donde venga, esa o esas posibles soluciones conocidas como la vacuna, Claro. pues ya estamos viendo que parece ser que hay de varios lugares del planeta ya están promoviendo y comunicando
descubrimientos de esta famosa y esperada vacuna. Entonces, Y hay varias patentadas, eso es lo que sí, están así patentadas. es, exactamente. Entonces, Distintos lugares, distintas versiones. Lo que entre veo que va a ser también un problema la distribución, ¿no? ese es otro de los temas que también nos afecta de forma directa a los logísticos, a todos los que estamos relacionados con estas actividades, precisamente porque aquí sí que se pone de manifiesto no solamente la logística y la cadena de suministro, sino que aquí pasamos al constructo de la evolución posterior, que es el de supply chain management, que es la generación de redes de distribución, de producción, de transmisión de conocimiento o transferencia de tecnología, de infraestructura, de comunicación y por supuesto de llegar a tener cubrimiento y entregar de manera oportuna hasta el último rincón del planeta, donde quiera que se encuentre la necesidad y el De la consumidor vacuna, final. ¿no? Exactamente, así es. Entonces, esos son retos y desafíos que tenemos que estar trabajando desde ya y en este momento ya estaríamos tarde para empezar a pensar en ello, que nuestros gobiernos están llamados a que estén pensando ya en las soluciones y cómo enfrentar esta siguiente etapa. Más allá del desarrollo de la vacuna, particularmente, digamos, hay algunas costumbres que se dieron en el marco de la pandemia que entiendo yo que han llegado para quedarse, ¿no? Porque hay empresas que se dieron cuenta que sus empleados pueden trabajar perfecto, si bien tuvo primero un impacto en productividad importante, después las empresas se dieron cuenta efectivamente que el personal podía trabajar perfectamente en la casa y obviamente ahorrar muchos costos de transporte, muchos costos de viandas, muchos costos que están asociados con el mantenimiento de edificios permanentes, ¿no? Entonces, de alguna manera hacia una reducción en los costos que tiene que ver con eso, y digamos, son elementos, características que han llegado también para quedarse en este contexto. Sí, completamente. De hecho, pues como hemos sido el resultado de responder a estas dos famosas palabras tan de moda en estos meses últimos, de reinventarnos y rediseñarnos, por supuesto que esto nos ha llevado a que necesariamente pasando esta situación no vamos a ser los mismos seres humanos de hace 4 meses atrás. ¿Por qué? Porque ese chip que tenemos acá en nuestros cerebros nos ha tenido que cambiar y ha debido cambiar para asumir la nueva realidad. Porque viene una nueva realidad. El mundo no va a ser igual al que era hasta hace 4 meses. El mundo no va a ser igual. Ya han aparecido nuevas necesidades, han aparecido también, por supuesto, nuevos desafíos y sobre todo que hemos encontrado, hemos descubierto que el mundo como lo teníamos concebido, la actividad humana en las diferentes dimensiones en que ésta se lleva a cabo, como lo teníamos concebido hasta este momento, pues que seguramente estábamos parcialmente ciegos y que no habíamos descubierto, porque ese es el otro tema, más allá de rediseñarnos o reinventarnos, hemos redescubierto que la vida no está dada tan en los mismos colores del espectro visual. O sea, Ya. que la vida tiene mucho más allá de 7 colores y que esos no estaban, hacían parte de ese espectro que no estamos en capacidad de ver, pero lo redescubrimos ahora. De alguna manera se pone en jaque el orden establecido, ¿no? Como yo, digamos, Exactamente. pensaba, ¿no? En términos de organización de ciudades, que es el tema que vamos a trabajar en el Sí, Congreso en algún momento, es decir, el diseño de las ciudades se va a tocar, digamos, se va a digamos, redescubrir, rearmar, reconstruir así en es. muchos casos. Sí, Bueno, la verdad que claro que ha sí. sido un gusto hablar contigo al respecto, digamos, ir adentrándonos un poquito más en los temas, digamos, de logística de la supply chain, de cómo afecta, digamos, toda esta pandemia
en Colombia, y particularmente, digamos, el tema de trabajo, el tema sobre el cual estás trabajando, que tiene que ver con logística humanitaria, que no es un tema menor, y que bueno, todas las personas con las que hablo me dicen, sí, cuando pasa un terremoto, no, no, no. Hay que avisarle a la gente que logística humanitaria va mucho más allá, y que el Más tema allá. de la seguridad alimentaria, porque obviamente la pandemia podría venir por la parte alimentaria, podría venir vino por el aire en algún Así, momento, ¿no? así es. Pero independientemente de esto, digamos, el tema de seguridad en lo que es la cadena de producción alimentaria, asociada, bueno, al mantenimiento de animales, alimentación de animales, al Sí, bienestar. Yo he trabajado tal vez en otras cadenas que tienen que ver con el bienestar animal, ¿no? Que por ahí sí. nos sorprendía, ¿no? Por decir, ponerle música a un animal para que esté relajado, para que la carne sea buena, o para que esté en buen estado y demás, digamos, son cuestiones que uno antes no se planteaba, y bueno, que ahora, digamos, es como que todas las aristas, todas las actividades se están comenzando a tocar de una u otra forma para mejorar la calidad de vida de, digamos, de los habitantes del mundo. Así es. Exactamente, eso es lo que se busca ahora, y con esta nueva, porque ya estamos dejando la revolución 4.0 y estamos entrando a la revolución 5.0, o No me lo digas, a no me la lo digas. Smart Society, que viene de Japón y que busca precisamente esa sociedad inteligente, que Oh, seguramente esta situación va a prestarse para que sea ese parteaguas entre la revolución 4.0 tan tecnológicos que estamos, pero que tenemos necesariamente que llegar a más allá del uso de la tecnología, a ser tan tecnológicos, es más bien a a convertirnos en esa Smart Society, o en esa sociedad, por supuesto, inteligente, en el estricto sentido de la palabra. oh, increíble, la verdad que una sorpresa. Yo todavía estoy tratando de entender qué es el 2.0, el 3.0. Y vos me estás hablando ya del 5.0, es como que uno nunca llega, digamos, a estar a nivel de conocimiento del mundo y, digamos, de todas las herramientas, ¿no? Y es como que la capacitación permanente, el consumo permanente de Sí, información, el estar en contacto, y esto que planteamos nosotros desde, digamos, desde la comunidad, ¿no? De crecer en conjunto, básicamente, que eso es un poco la idea, ¿no? O sea, yo siempre digo, y esto básicamente, bueno, por ahí educar no es leer un tutorial o ver un tutorial, educar es interactuar, poder opinar en conjunto, poder construir conocimiento, y creo que bueno, que eso, digamos, que vos que decís de, bueno, de la sociedad inteligente, bueno, tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Que todos sean partícipes, que todos sean respetados, de, digamos, de la empatía, de la capacidad de resiliencia que tanto se está sí, hablando ahora, así que bueno, así es, wow. Eh, así es. interesante, me quedo con esto y me gustaría, digamos, trabajar un poquito más con esto de la revolución, bueno, es parte, digamos, de la consecuencia de la cuarta revolución industrial, y de este 5.0 que estás planteando ahora. Bueno, Así a es. todos ustedes, desde Colombia, Fernando Salazar Arrieta, y nos vemos en el curso Logística Humanitaria. Muchísimas gracias. Gracias a ti.